a todos por acompañarnos esta tarde de jueves, tarde lluviosa para los que estamos en algunas ciudades del centro del país. Eh, Agradecer a Alejandro Castillo, nuestro director general de ACMES, y por supuesto al doctor Alejandro Andrade, panelista el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por las palabras, por estar aquí con nosotros. Agradecerles a todos que se hayan conectado. Por aquí veo a miembros importantes de la comunidad aquí conectados, les agradecemos. Y pues bueno, como ya saben, este tipo de conferencias es parte de los beneficios que existen para todos nuestros miembros de la comunidad Business Partners de ACMES, normalmente con periodicidad, si se puede, quincenal. Tratamos de compartirles contenido de interés para todos como lo es esta plática. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida, que lo disfruten y cedo la palabra a Alejandro Castillo. Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. En donde, pues como ya lo estamos comentando, lo que hacemos es acercarles a distintos especialistas de diversos temas para poder compartir ideas, conocimientos, experiencias que nos ayuden a todos con una herramienta para poder enfrentar con más facilidad todos los retos que se nos enfrentan con esta nueva era COVID, con esto que estamos viviendo todos los días y con todas las implicaciones que esto genera en materia económica en nuestro modus vivendi, ¿no? Y bueno, pues con que se lleven una sola idea, una sola gran idea de este webinar y sobre todo que la pongan en práctica y les haga mejor su vida personal y profesional, con eso nos sentimos totalmente felices por ello. Hoy es importante reinventarnos y seguir generando sinergias en equipo para poder colocar más negocio juntos y no dejar el dinero sobre la mesa. Recuerden que en los negocios, a diferencia de lo que nos enseñan en la escuela, para poder multiplicar, primero tenemos que aprender a dividir. Brevemente les cuento un poquito sobre nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Alejandro Andrade. Es fundador de la empresa Neurocambio, es exdirector general adjunto de Price Shoes, contador público por el ITAM y cuenta con un MBA por la Universidad de Texas en Austin y el TEC de Monterrey con mención honorífica. Además, es especialista por vocación y por pasión en gestión energética, conciencia, subconsciencia y en cambios positivos. Tiene varias especialidades al respecto y su trabajo fue distinguido por un doctorado honoris causa. Tocayo, te cedo la palabra y mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ACMES que hace posible este encuentro. Estoy muy honrado de tener a tanta gente aquí. Y para mí es un gran compromiso el que la gente utilice su tiempo. Es un tiempo valioso, es un tiempo de pandemia, es un tiempo de atender muchas cosas. Y el hecho de que estén aquí atendiendo esta charla, para mí representa un gran compromiso y un gran honor. No puedo prometer que vamos a salir de aquí cambiados y reinventados, porque sería una promesa muy generosa, muy grande, pero lo que sí puedo prometer es que nadie sale peor de como entró. Siempre mi intención cuando tengo el honor de tener contacto con la gente, normalmente lo hago físicamente, es muy diferente hacerlo a través de la tecnología, pero pues ni hablar, estamos obligados a ello, es que la gente se lleve algo de esto, porque yo me llevo algo de esto, es decir, no porque yo tenga alguna especialidad o alguna distinción de alguien, significa que yo me posiciono en un lugar superior por tener este conocimiento. Yo creo que al contrario, somos compañeros de ruta y como compañeros de ruta todos podemos beneficiarnos de lo que aquí voy a tratar de transmitir. Esa transmisión la voy a tratar de hacer de una manera muy ligera. Yo sé que hay damas y desgraciadamente yo me inhibo mucho para decir algunas palabrejas, entonces me voy a cuidar, lo prometo, enormemente para evitarlo. Sin embargo, quiero que esto sea bastante relajado y le comentaba yo a nuestros amigos de ACMES que decidí no poner una presentación en la pantalla. Una de las razones es, para mí sería mucho más fácil porque así hay un gran seguimiento ordenado y de tiempo del tema. Sin embargo, en mi experiencia, la gente pudiera distraerse un poquitín con las láminas, incluso algunas personas quieren tomar algunas fotografías
y pues nos perdemos un poquito de lo que se está mencionando. Es parecido a un atardecer, que todo el mundo está buscando la cámara para tomar fotografías, y cuando acuerda, pues ya se fue el atardecer y ya no lo pudo ni siquiera disfrutar. Entonces, nos vamos muy relajados, muy empáticos con el tema, porque yo creo que todo lo que tengo que decir, y yo como mensajero del mensaje, es no se escucha todos los días en todos lados. Cuando menos yo no lo había escuchado, cuando menos yo no lo aprendí en las escuelas, y creo que es información que pudiera ser valiosa para aquel que la quiera tomar así, y esa es, digamos, mi intención. Lo primero que quiero hacer es, siendo que no soy mejor que nadie, y que nadie es mejor que alguien, al menos no de los que estamos aquí, nos lleva a un primer entregable. Yo siempre voy a hablar de entregables, y entregables quiere decir es un mensaje importante. El primer mensaje es: no hay alguien superior porque no hay un tema de capacidad involucrado. Es decir, la persona no tiene un problema de capacidad. En todo caso, el reto está en habilitar esa capacidad, pero capacidad instalada existe, y es uno de los grandes aprendizajes que yo hice cuando me empecé a dedicar a esto. Es decir, en ese sentido somos iguales porque la capacidad que tenemos es bastante elevada, de hecho es infinita. Entonces, en todo caso, lo que la persona debería de hacer es habilitar, no tanto gestionar un tema de capacidad. Y eso, en mi opinión, es una muy buena noticia. Entonces, habremos de enfocarnos en temas de habilidades, sino en temas de capacidades. Y brevemente me presento, no voy a aburrirles con un currículum, porque a mí me aburre mucho cuando un presentador se pasa media hora hablando de su persona con un gran ego. Yo soy un profesional, siempre me dediqué a temas financieros, administrativos, muy afín a lo que ustedes hacen. Y hace más o menos 11 años, siendo director de una empresa, me di cuenta que la gente no estaba bien, y que yo estaba batallando enormemente con la gente para que hiciera lo que tuviera que hacer. Entonces, yo dije, esto no empata, esto no creo que sea el diseño que el universo tiene de una persona, y entonces decidí abandonar de la noche a la mañana, literalmente, toda esa gestión administrativa, quizá no del todo, pero casi del todo, y dedicarme a temas de encontrar qué estaba pasando con la gente y qué podíamos hacer al respecto. Y doy un giro de 180 grados a mi vida profesional. Y empiezo a investigar, me convierto en un investigador y también en un divulgador, es decir, yo no soy inventor, yo no invento nada. Y todo lo que yo digo, todo lo que yo me expreso, es porque tiene una base en algún lado, y con mucho gusto para aquel que quisiera tener alguna elemento adicional o de soporte a lo que yo estoy diciendo, con gusto lo podemos hacer. Yo voy a dar al final mis datos y me pueden buscar, y con gusto puedo compartir información con ustedes. No obstante, no voy a tener láminas para presentar, para no evitar la distracción. Eso tiene un efecto secundario, es decir, yo tengo aquí mis notas, y son muchas notas las que yo tengo aquí, y lo peor de todo es que yo lo escribí, es decir, no es un tema que yo pueda poner en la computadora, sino más o menos ahí lo voy sacando, y no le entiendo a mi letra. Entonces voy a tratar de no distraerme tanto con las notas, y que esto sea un poquito más fluido. Hace 11 años yo me dedico a la potenciación humana, y yo lo que descubrí en mi investigación es que el formato de la persona, el que sea, siempre es mejorable. Es decir, no hay una sola persona que en una salud razonable, salud mental razonable, no pudiera mejorar. Es decir, siempre hay un espacio de mejora. Y entonces, a quien yo me dirijo, pues no es a gente enferma, no es a gente que esté necesariamente mal, sino es gente que siempre podrá estar mejor. Y que ustedes sepan que en la medida en que yo hago eso, pues yo mismo me beneficio. Es decir, cuando yo digo algo es que quizá mi ego que quiere escucharlo. Entonces, en ese sentido, me convierto en un divulgador, y no me ha gustado a mí estar inventando cosas, aunque sí me gusta experimentar, y todo lo que yo digo trato de experimentarlo en mi persona, en mi familia, en la gente cercana, y desde luego con mis clientes. Mi fundamento de todo el tema de potenciación humana es 100% científico. Es decir, yo no me baso en temas, lo respeto, pero no me baso en temas esotéricos, en temas religiosos, en temas de filosofías alternativas,
sino me voy con algo que está completamente probado, que tengo el fundamento de que está probado, y eso para mí me da un gran respaldo porque puedo ir hacia los documentos fuentes, hacia las referencias de todo lo que yo estoy diciendo. Y sí, sigo a mucha gente, no con todo el mundo estoy de acuerdo, pero voy tomando lo mejor de muchos científicos, no solo actuales, sino del siglo pasado, incluso de hace muchos siglos. Y así he formado yo mis criterios y mi formación, mi nueva formación profesional. Y así es como llego a promover el tema de la reinvención. A mí me gusta mucho la palabra, aunque reconozco que ya está medio choteada, medio manoseada, pero el tema de reinvención, y yo le llamo Reinvención 2020, para mí es muy relevante porque si yo me dedico al cambio, si yo me dedico a la transformación, el que la persona pueda experimentar un proceso de reinvención, habrá que presentárselo de una manera muy sencilla y muy ágil. Parte de mi práctica profesional es que los procesos deben de ser indoloros y deben de ser muy ágiles y muy rápidos. Y he descubierto en mi experiencia que eso es absolutamente posible y he desafiado también igualmente lo que a veces la sociedad, lo que algunos supuestamente expertos expresan, y yo todo lo cuestiono y por eso yo soy también sujeto a cuestionar. Y ya les daré mis datos para que ese cuestionamiento se pueda canalizar. Y sí, cuando yo hablo de reinvención, hablo de generar hombres y mujeres nuevos. Básicamente eso es. Y qué mejor oportunidad de hacerlo ahora. Estamos, y no voy a hablar del tema coyuntural, porque yo creo que ya estamos todos hasta el gorro de estar hablando del tema, de esta coyuntura, pero creo que esta coyuntura que ha sido quizá un hecho histórico nunca antes visto en la historia, pues sí nos da una buena oportunidad para hablar de reinvención. Es decir, toda crisis pues tiene, además de una fecha de caducidad, la cual hoy por hoy es incierta, pero también tiene un beneficio secundario, y ese beneficio secundario es en el que a mí me gustaría enfocarme y no tanto, digamos, en la tragedia de lo que una crisis nos puede traer. Hablando de coyunturas, en realidad el tema de reinvención es un tema que debería de ser permanente. Es decir, no por el hecho de tener una coyuntura de crisis deberíamos hablar de reinvención. Yo soy una persona que hace 10 años apoyo el tema de reinvención, pero que ahora se hace particularmente necesaria. Es decir, yo siempre he hablado de la reinvención como un derecho, como una posibilidad. Sin embargo, ahora, después de esta coyuntura, yo sí lo veo también como una obligación. Es decir, aquella persona que no se reinvente, aquella persona que no genera un cambio en su vida, creo que va a perder demasiado. Es decir, si el mundo está cambiando tan bruscamente, y lo está, aquellos que hayan tenido la oportunidad de salir, yo ayer fue después de estar recluido muchas semanas, ayer tuve la necesidad de salir a dos reuniones, y me enfrenté a un mundo que yo jamás me imaginé que me iba a enfrentar. O sea, ese distanciamiento, todo el mundo tapado, todo el mundo protegido. Para entrar en los edificios fue una cosa verdaderamente especial. En fin, entonces sí nos estamos enfrentando a un cambio verdadero allá afuera, y ese cambio verdadero allá afuera debe de estar correspondido a un cambio verdadero aquí adentro. Y ese es, digamos, el tema que nos ocupa el día de hoy, y en qué puedo cambiar, cómo puedo cambiar. Y voy a tratar de no entrarle a lo choteado y al cliché que puede tener la palabra cambio, o la palabra transformación, o la palabra reinvención, y lo vamos a hacer un poquito diferente, y estoy seguro que en una de esas puede funcionar bien, porque ya estamos también hartos de tanta información. Una característica de esta crisis es que estamos muy abiertos a recibir mucha información, y ya estamos como cansaditos de estar con tanta información y con tantas versiones de una misma cosa. Y yo lo que les puedo asegurar es que esta versión es una versión muy sólida, muy estudiada, muy experimentada, y que me llena a mí de orgullo y de satisfacción y de honor poderla compartir con ustedes. Creo que lo primero que debemos de hacer para entrarle al tema es un reconocimiento a un hecho histórico. Es decir, la aceptación se convierte en algo verdaderamente relevante. Y yo juego mucho con el tema de la aceptación porque me encuentro con mucha frecuencia a gente que decide no aceptar un hecho.
Es decir, es inaceptable lo que está ocurriendo, es inaceptable lo que hace el gobierno, es inaceptable lo que sucede en el mundo, etcétera. Y me preocupa mucho ese tema porque en las palabras se esconde mucha energía. Creo que tenemos que aceptar lo que es real. Punto. La aceptación no debe nunca confundirse con estar de acuerdo. Y creo que la sociedad nos ha llevado a hacerlo, a ser un sinónimo aceptar de estar de acuerdo. Y por eso la gente decide no aceptar. Es decir, me parece inaceptable. Entonces, la propuesta que yo tengo y como otro entregable, y cuando diga entregable son ideas que a mí me parecen importantes, lo primero que tenemos que hacer es aceptar una situación diferente. Eso significa que no necesariamente que esté de acuerdo, pero el hecho de aceptar significa que yo puedo gestionar, es decir, que puedo dar un siguiente paso. Y después de la aceptación, entonces sigue eso. Gestiono lo que he aceptado. Es decir, la aceptación es como si cayera el 20. Si nunca cae el 20, pues no voy a poder gestionar aquello que no he aceptado. Entonces, para mí es muy importante que la gente sepa que el proceso de reinvención es una oportunidad hoy por hoy y aceptar ese hecho. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas diferentes. Y en este matiz, no necesariamente hay que cambiar la esencia, porque la esencia es buena siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿O por qué hablemos de cambio? ¿Por qué hablemos de reinvención? Lo que yo estoy hablando en reinvención es hacer una actualización de nuestro sistema operativo personal. Así como los teléfonos y las computadoras y los softwares de computadoras se actualizan con cierta frecuencia, en mi opinión la persona debería de ser algo similar. Es decir, necesitamos estar actualizando nuestro sistema operativo personal y empezar a crear prototipos. A mí me gusta mucho la palabra prototipo y un prototipo que genere progreso en la persona. Entonces, ¿cuál es mi prototipo 2020 post-crisis o intercrisis? Es decir, ¿cuál es ese prototipo? Y eso no significa una renuncia a lo que es básico y a lo que es esencial, pero sí representa una renuncia a lo que no es básico y no es esencial. Y eso es ahí donde yo me quiero enfocar el día de hoy. El hecho de que una persona esté pasando en una situación complicada, ya sea por esta crisis o por cualquier otra razón, ya sea personal, familiar, de pareja, de trabajo, es un gran reto el tema de trabajo hoy en día, como todos lo hemos experimentado. Eso no impide el que iniciemos con un proceso que pudiera ser positivo. Es decir, me he topado con mucha gente que dice, es que tú no sabes en la situación que yo me encuentro y cómo te atreves a hablar de cambio o hablar de reinvención o hablar de cosas bonitas cuando hay una tragedia de por medio. E insisto, puede ser una tragedia incluso personal. Y justamente ahí es donde entra el tema de reinvención. Es decir, cuanto más desequilibrio hay, más llamado al equilibrio se tiene. Es decir, es como un dolor. Cuando más dolor hay, es un llamado a que hay que atender algo. Entonces, el desequilibrio o cualquier circunstancia que una persona esté experimentando de ninguna manera excluye la posibilidad de tener un proceso de reinvención o proceso de cambio. Lo primero que quiero mencionar es que ha habido muchos intentos de cambio de las personas. La mayoría de mis clientes ha vivido en procesos de cambio. De hecho, las generaciones, digamos, de los 70s para acá, hemos experimentado cambios continuos en el ambiente, pero desafortunadamente no está correspondido a cambios internos que nos permitan adaptarnos mejor a circunstancias cambiantes. Entonces, una de las razones por las que el cambio no pega es que no le damos una dimensión de integralidad a la persona. Es decir, para que haya una reinvención, un cambio, un nuevo prototipo, una transformación, etcétera, necesitamos agarrar varios frentes. Si no atacamos varios frentes, no va a haber la fuerza suficiente para darle la vuelta a la tortilla, entre comillas. Entonces, esa integralidad hace que nos consideremos como una comunidad personal. Es decir, la persona está hecha de muchas cosas, de pensamientos, de emociones, de relaciones interpersonales, de situaciones, de clima, de alimentos, etcétera. Es decir, todo afecta a la persona en una medida o en otra. Entonces, si no atendemos varios puntos en una visión 360 de la persona, va a ser verdaderamente difícil que la persona sí logre un cambio sostenible. A lo mejor va a haber cambios coyunturales, cambios chiquitos, cambios como que duran pues más o menos lo de una aspirina o lo de un helado. En ese sentido, yo no me considero una persona motivacional. A mí me invitan con frecuencia
a dar pláticas de motivación. Y la verdad es que me gustan, pero no es lo mío. Tampoco soy un payaso. Y lo que he experimentado en mi vida profesional, porque he probado de varias cosas, conferencias diferentes, gente que dice barbaridad y media, y también gente que entretiene a la gente. Y la gente puede estar muy entusiasmada, puede calificar muy bien una reunión de este tipo, una charla de este tipo, porque hay mucha motivación de por medio, donde todo el mundo se abraza o se abrazaba, donde todo el mundo grita, donde todo el mundo da las gracias, donde todo el mundo dice yo puedo, donde todo el mundo dice soy exitoso, gritan, se paran en las mesas, hay grandes aplausos y grandes gritos, y la persona queda bastante energizada, es decir, llena de hormonas positivas, de endorfinas, de oxitocina, etcétera, y la gente llega a su casa muy entusiasmado y califica ese tipo de charlas como algo maravilloso. Sin embargo, pasada algunas horas, el efecto de esa motivación concluye. Entonces, yo he preferido darle una aproximación al tema de transformación y de cambio un poquito más completa, no necesariamente más seria, porque aquí no se trata de un tema de seriedad o no, sino se trata de qué elementos pueden ser sostenibles y qué elementos pueden ser sustentables y qué elementos pueden ser de largo plazo. Y en ese sentido, a mí no me gusta hablar de coyunturas, es decir, el cambio no es coyuntural, no es como la dieta, mucha gente entra a dieta y luego ya no, es decir, o hace algo y luego ya no. Y ese es justamente uno de los peros de que el cambio no cuaje en la persona, si me permiten el término. Entonces, otro entregable de esta tarde es, necesitamos, además de darle un enfoque integral al cambio, porque la persona es integral y le afectan muchas cosas, también darle un enfoque que sea de permanencia, de sistema, es decir, convertirlo en un sistema funcional, aquello que no sea algo que funcione el día de hoy. Pero no por ahorita, o no por la coyuntura, o no por un virus, o no por una chamba, o no por un cambio, o no por un tema personal, o de pareja, o de familia, o de educación, sino es un tema permanente. Es decir, si la persona decide entrar a un proceso de reinvención, es permanente. Y es eso, un proceso. Y ahorita vamos a hablar de la importancia del proceso contra el tema del resultado. Entonces, si se hace integral y se le da una configuración de permanente, creo que estamos del otro lado para iniciar un tema de transformación. ¿Qué se requiere? ¿Qué energías se requieren para que una persona le entre a un tema de cambio? El enfrentarse a una crisis terrible o una tragedia personal, sí, eso suele motivar a la persona a cambiar algo. Por ejemplo, una persona que enferma gravemente por alguna cuestión de alimentación o de falta de ejercicio o una enfermedad congénita, etcétera. Entonces, a lo mejor puede tomar la decisión de hacer cambios en su vida, pero tendría que haber una tragedia de por medio. Y yo soy enemigo de considerar tragedias para provocar un cambio. Yo creo que el cambio se debe provocar de manera un poquito más espontánea. Para generar esta energía promovente de una transformación, se requieren de varias cosas. Primero, de determinarlo, es decir, de tomar la decisión de hacerlo, y eso es una cuestión que puede durar un segundo. Es decir, una persona puede tener determinación o no de manera prácticamente inmediata. La otra es un tema de disciplina. Hay muchos libros, inclusive hay textos completos, enciclopedias completas de temas de autodisciplina o de disciplina y de ordenarse uno mismo. Y también eso me parece relevante. La otra parte es la motivación, esa famosa motivación de qué me mueve al cambio. Y esa motivación es algo que no se debe de derivar de algún evento en específico, sino la motivación debe de ser algo diario. Hay algunos autores que equiparan la motivación con el baño. Es decir, si me baño todos los días, pues también me tengo que motivar todos los días. Y es un proceso que es continuo. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos que también pueden incluir el riesgo, si hay que tomar ciertos riesgos, ustedes saben de riesgos, hay que estar un poquito incómodo, salir de la zona de confort y todo eso que hemos escuchado una y mil veces. Y todos esos en su conjunto son promoventes del cambio. Sin embargo, en mi opinión, no son suficientes. Es decir, el estar motivado tantito, el echarle ganitas, el tener disciplina, que es muy importante, me parecen relevantes, pero no me parecen suficientes. Y yo creo que ese es uno de los motivos por que el cambio finalmente no se da en las personas, porque por más ganas que le eche, por más disciplina que tenga o por más determinación, siempre hay otros elementos que a lo mejor están perdidos en la fórmula del cambio.
Lo que quiero destacar aquí es que el sistema de transformación utiliza otro tipo de energías más poderosas. Es decir, el proceso de cambio es un proceso de energía. Yo soy un estudioso de la energía. Yo escucho cuando Tesla, cuando Einstein, cuando Reich y cuando muchos autores, Schumann, dicen hay que considerar a la persona como una pieza de energía. Es decir, la materia primero es energía y entonces hablamos mucho de energía y ahorita está un poquito de moda el estar hablando de energía. Yo siempre le he dado a la energía una aproximación muy práctica, muy sencilla, sin llegar en temas así muy esotéricos, ni mucho menos, pero he entendido de que esa determinación, esa disciplina, esa toma de riesgo, etcétera, que tiene una cierta energía, no es una energía suficiente para acabar con, a lo mejor con muchos años de hábitos y de creencias que uno tiene y que son justamente las que son objeto del cambio. Entonces, lo que habría que hacer es agregarle otros ingredientes. Uno de los ingredientes es el pensamiento, que ahorita voy a hablar un poquito del pensamiento, no mucho, pero me gustaría incidir un poco más en algo que es mucho más relevante, mucho más potente energéticamente hablando, que es la parte emocional. Es decir, si yo dejo la parte emocional en un proceso de transformación, no va a haber suficiente energía para poder provocar el cambio o darle la vuelta a la tortilla. Va a ser imposible, de hecho. Siendo esto así, entonces las emociones tienen que ser parte de la fórmula del cambio y las emociones también tienen un gran tratado. Pero a mí no me gusta, ni siquiera promuevo el que la gente esté leyendo libros de emociones o que esté duro y dale con el tema investigando, sino más bien lo que yo promuevo en los temas emocionales es justo eso, que lo sientan y ya. Es decir, la inteligencia emocional consiste en sentir, punto. Así sí ya se ahorraron como 5 libros de inteligencia emocional. Y es el percibir que estoy sintiendo, reconocer que estoy sintiendo, aceptar que estoy sintiendo y ya. Y eso es para mi persona y también para los demás. Eso es lo que es inteligencia emocional, nada más sentir, reconocer que siento y también poder identificar en otras personas también lo que están sintiendo. Entonces, cuando una persona habla de cambio, es decir, ¿en qué quieres cambiar? ¿No? Y la persona pues empieza a hablar de que quiero tener una mejor pareja, quiero tener una mejor familia, un mejor trabajo, mejores ingresos, mejores viajes, etcétera. Y eso está muy bien. Es decir, no me voy a meter a cuestionar lo que la persona quiere. Sin embargo, hay que hacernos siempre la pregunta, ¿cómo me sentiría en esa circunstancia? Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vibras en una situación o en otra? Es decir, ¿cómo te sientes en una situación actual y no nada más identificar la situación desde el punto de vista racional? Y esto es algo muy fácil de decir, pero es complejo de percibir porque el cerebro está dividido en dos. La parte derecha del cerebro es la parte emocional, la parte izquierda es la parte racional en términos generales. Y la parte derecha, donde está la parte emocional, creativa, de sentimiento, ahí no está el lenguaje está del lado izquierdo. Entonces, cuando tengo que poner en palabras lo que la persona siente, entramos en una situación un poquito de conflicto porque tienen que entrar los dos cerebros al mismo tiempo. Y por eso a la persona le cuesta trabajo expresar cómo siente. Y está bien, es decir, no podemos tachar a una persona porque no puede expresar lo que siente de una forma clara y específica, pero lo importante es que la persona sienta porque ese sentimiento tiene una energía, y estoy hablando de una energía incluso medible, o sea, medible con instrumentos, es una energía muy, muy poderosa. Por eso la energía del corazón es la energía más poderosa, la que expide más energía, no es la que más consume. El cerebro es quien más consume energía, pero el corazón es quien más expide energía, que le llaman energía toral. Entonces, desde ese punto de vista necesitamos como que estar movidos por el sentimiento, por lo que yo siento si tengo dinero, por lo que yo siento si pendo mucho, por lo que yo siento si tengo una buena relación de pareja, lo que yo siento si tengo una familia determinada. Parte de la motivación, y hablando de motivación o de esos promoventes del cambio, hay una persona que ya falleció hace varios años, que yo recomiendo que aquel que tenga algo de curiosidad la busque un poquitín, la van a encontrar rápidamente y se llama Eduardo Galeana. No es cierto, Eduardo Galeano se llama él. Él es un uruguayo, fue famoso en su momento como intelectual, fue un gran intelectual de los grandes intelectuales del mundo,
Y yo lo sigo, no es un cuate que esté de acuerdo con todo lo que dice, pero hay algo que dice que a mí me gusta, y él habla de la utopía. La utopía como algo que a lo mejor no se cumple. Y la utopía él la describe como el horizonte, igual a la utopía con el horizonte. Y en una conferencia le preguntaron a él, pues, ¿qué opinaba de la utopía? Y él hizo la analogía con el horizonte y él dijo, si tú ves el horizonte y caminas 10 pasos, el horizonte no se acerca a 10 pasos, es decir, no importa cuánto avance yo caminando hacia el horizonte siempre está lejos, es decir, siempre está a la misma distancia de lejos, ¿no? Entonces, la gente le preguntaba, pues entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿O para qué sirve el horizonte? Y la respuesta de Eduardo Galeano fue justamente esa, para avanzar, para caminar. Y yo creo que esa debe ser la motivación diaria de la persona, es decir, no, lo importante no es si llego al horizonte o no llego al horizonte, o si la utopía se cumple o no se cumple, sino me sirve para avanzar hacia ella. Siendo como entregable la integridad, la comunidad personal clave en un proceso de cambio, también lo es que esa transformación tiene que ir acompañada de un simbolismo de permanencia. Es decir, el cambio es permanente, no es de que no me coma la galleta ahorita y hacer un esfuerzo particular, sino es entrar en un sistema de esfuerzos continuos que me permitan entonces sí identificar cambios de criterio, cambios de creencias y cambios de hábitos. Lo más importante, en mi opinión, y si algo se debe de quedar en esta charla que estamos teniendo, es la persona, es decir, tú eres el más importante. A nosotros nos han enseñado, socialmente hablando, de que debemos de darnos a los demás. Y eso es muy bonito y suena muy bonito, muy altruista y muy bonito. Sin embargo, tiene un error de fondo. La persona es la central. Es decir, yo soy el central. Y como eso está más o menos prohibido, hablar de yo, entonces la persona no le entra a ese tema. Y desgraciadamente, si no le entra y si no identifica, si no se identifica como la parte central de la vida, entonces tenemos un problema para transformación, para reinvención o para cambio. Entonces yo creo, y es una sugerencia generosa, es a partir de hoy me voy a considerar como la parte central de la vida. Es decir, en la medida que yo esté bien, y esa es la prioridad de la persona, no hay otra prioridad mejor para la persona más que estar bien, y ahorita vamos a ver qué es estar bien. En la medida que la persona esté bien, entonces el entorno suele estar bien, y entonces el mundo puede ser transformado. Pero el mundo no puede ser transformado si el transformador no está transformado primero. Por eso es muy relevante que la persona tenga la consideración de su propia persona como algo central. Es decir, el protagonista de la vida soy yo. Con frecuencia las personas hablan de su familia, de sus hijos, de las motivaciones externas que son poderosas y son aceptables, por supuesto, pero no podemos dejar a un lado que la persona más importante para un esquema de cambio, para una vida exitosa, vigorosa, etcétera, es la propia persona. La persona más importante en un proceso de transformación soy yo. Incluso hay mucha literatura al respecto en donde le preguntan a los niños, ponen a los papás de un lado, a los niños de otro lado, les preguntan a los niños y la conclusión siempre será, ¿qué quieren los niños de sus padres? Y sí, dulce, chocolates, viajes, apapachos, besitos y todo, y está muy bien. Sin embargo, la parte central de lo que dicen los niños, y estamos hablando de niños entre 3 y 8 años, más o menos, hay muchos videos al respecto en las redes sociales, en YouTube y en todos lados, ellos lo único que quieren es ver a su papá bien o ver a su mamá bien. Es decir, el hecho de que mi papá esté bien transmite ese bienestar al resto de las personas que están a su alrededor, especialmente los hijos o la pareja o los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que como primicia en un proceso de cambio, de transformación, de reinvención exitoso, del que estaremos hablando el día de hoy, es considerar que la persona se autoconsidere en este proceso. Es decir, yo soy el más importante y yo soy la persona que va a generar cambio en mi entorno en la medida que yo
tenga esa transformación. Por eso yo digo que la transformación es un proceso obligado, porque es como la persona trasciende, es como la persona puede hacer algo por los demás. Es decir, y la persona tiene siempre una disyuntiva. El enfocar el proceso de cambio de los demás, es decir, en mi casa quien debe de cambiar es mi mujer, son mis hijos, son el entorno, etcétera. Y desgraciadamente hacia allá nos lleva la sociedad. Y en realidad eso creo que hoy es buena oportunidad para reconsiderarlo y decir, no, aquí el primero que debe de cambiar soy yo. Es decir, voy a dejar de enfocarme en el cambio de los demás, porque además eso representa energía y tiempo y esos son recursos no renovables. Entonces aquí entra el concepto de mutuamente excluyente. Si yo me enfoco en el cambio ajeno, es mutuamente excluyente al cambio personal, al mío. Es decir, mi energía gastada en un proceso externo elimina esa energía para, que además es muy necesaria para mi proceso interno. Entonces, la persona tiene que considerar que el aspecto más altruista de su vida es estar bien. No es ir a África a darle de comer a los niños que están hambrientos. No debería de haber niños hambrientos si las personas estuvieran bien. Y hablar de bienestar es una cosa relevante. El estar bien tiene muchos significados y representa quizá la parte central para arreglar el mundo. Si yo estoy bien, todo lo demás va a tender a estar bien. Y en la medida en que la persona se acostumbre a tener espejos en su vida, creo que el proceso de cambio va a poder tener un sentido mucho mayor. Es decir, la perspectiva de mi vida es la que tiene que ser cambiada, no tanto el que la persona que está enfrente, y hablo de una pareja, hablo de un hijo, hablo de un compañero de trabajo, de un amigo, la perspectiva de cambio es siempre con base en mi visión. Por lo tanto, la que debe de cambiar es mi visión y no tanto la persona que tengo enfrente. Miren, cuando hablamos de juicios, porque el mundo está lleno de juicios, y yo, por ejemplo, cuando estoy con mis clientes, lo primero que hago es desactivar el juicio, de tal manera que pueda haber un intercambio sano y libre de prejuicios. Cuando uno desactiva el juicio, entonces puede escuchar a los demás. Desgraciadamente el mundo está lleno de juicios, no solamente de los demás hacia nosotros, sino también de nosotros a los demás. El siguiente entregable sería desactivar en la medida de lo posible el juicio. Y no estoy hablando nada más del juicio de los demás, porque el juicio hacia los demás no tiene absolutamente ningún valor. Sin embargo, lo procuramos constantemente porque así es la sociedad, pero es un desafío que necesitamos plantear. Cuando yo hago un juicio, lo estoy haciendo con base en una visión que quizá deba de ser mejorada y que de ser mejorada o cambiada, ese juicio desaparecería. Por lo tanto, antes de tomar la iniciativa de hacer juicios, mejor le bajamos 2 rayitas y consideramos que el juicio siempre es una confesión. Es decir, el juicio siempre se hace desde el punto de vista de lo que trae uno adentro. Entonces, si una persona insulta, si una persona dice que no eres suficiente, si una persona dice que tú no sirves, si una persona habla de lo que quiera hablar, pues nada tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con una visión que la persona tiene de la vida o incluso de mi persona. Y no está mal escucharla. Lo que está mal es asimilarla. Porque la única opinión valiosa en un proceso de cambio no es la de los demás, porque ellos traen su propia visión y su propia estructura, que muy probablemente sea diferente a la mía, y entonces la que más vale es la mía, pero cuidado con el juicio. Y aquí vale la pena lo siguiente como un siguiente entregable. Me tengo que tratar bien. Es decir, el proceso de cambio inicia cuando la persona agarra un espejo y toma decisiones frente a lo que está viendo. Es decir, nunca una persona debería, incluso utilizando palabras, porque las palabras tienen una acepción energética muy relevante, eso se ve mucho en programación neurolingüística y en otras técnicas de psicología, psiquiatría, etcétera. La persona debe tratarse bien. Y hay un mecanismo en la persona que se llama compasión. La compasión es un instrumento que la persona tiene desde que nace y es muy utilizada con los demás, incluso con los animales, con las plantas, con otras personas. Siempre cuando vemos a alguien sufriendo o a alguien con un reto,
solemos acompañarlo con amabilidad, con cariño, con todo va a salir bien, etcétera. Sin embargo, no estamos muy acostumbrados a usarla con nosotros. Entonces, hay un estudio científico profundo, bastante abundante, del tema de la autocompasión, donde es un formato de un buen trato hacia mi persona, porque ese buen trato facilita el camino del cambio. Y no hay que confundir la autocompasión con un tema de lástima o de tolerancia a temas que no son apropiados. No se trata de eso o de solaparme, sino se trata de tratarme bien, de tratarme con amor, de gestionarme y de hacer cosas que de otra manera quizá yo no haría. Desgraciadamente en las escuelas pues, no nos enseñan ese autotrato. Entonces, la autocompasión, de ahí se deriva incluso una gran estructura de valores de la persona, de ahí se deriva la autoestima, la autovaloración, la autoconsideración, la autogestión, la automotivación, etcétera. Se deriva siempre de un esquema de autocompasión que debe estar presente en la persona. Uno de los entregables que a mí me gustaría compartir el día de hoy es el considerar, bueno, ya llevamos varios. Uno, el tema de capacidad, que no es de capacidad. El tema de integralidad, el tema de permanencia, el tema de unicidad, es decir, yo soy la persona que debe cambiar, yo soy la persona más importante, porque si yo estoy bien y mi bienestar es la prioridad, entonces voy a poder generar bienestar en los demás. Si fuera al revés, si yo me volcara en el bienestar de los demás, ejemplo, mis hijos, mi pareja, etcétera, y me olvido de la mía, la verdad estoy saboteando un buen proceso. Es decir, no voy a generar en mi familia, en mi hijo, en mi pareja, un sentido de bienestar como pudiera ser mi intención. Entonces hay que estar muy alertas a que yo soy la prioridad en cuanto a bienestar se refiere. Ese es otro entregable. El otro entregable, desde luego que es el tema de autoconsideración, de autocompasión, de autoamor incluso. Como ustedes comprenderán, no es fácil que yo utilice el término autoamor frente a una audiencia empresarial, porque me van a sacar a patadas. Sin embargo, eso es decir, la autocompasión es un tema de autoamor, es decir, de autoconsideración. Y sí, en las personas debería de haber autoconcepto 1, autoconcepto 2, autoconcepto 3, etcétera. Sí, eso debería de ocurrir. Desgraciadamente no ocurre, pero ok, habrá recursos para que nosotros podamos acceder para este proceso de cambio. Al final voy a dar un resumen de lo que estoy diciendo el día de hoy. Una de las principales conclusiones de esta parte del cambio, y perdón por la analogía, pero es como si fuera una torta. Es decir, toda torta tiene una base y tiene una tapa. O sea, no son molletes, son tortas. Entonces, la parte de abajo, digamos, la parte de la plataforma del cambio, es decir, la parte de abajo de la torta, si me lo permiten, es la conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que darme cuenta. Nomás me doy cuenta. No hay un proceso de cambio de una persona que no se da cuenta. Si yo estoy gritando y estoy insultando y la persona me dice, oye, me estás gritando, me estás insultando, híjole, pues no es cierto. Entonces, si esa persona no se da cuenta, no hay nada que hacer. Es decir, no vamos a poder generar absolutamente nada, ni siquiera una llamada de atención porque no lo reconoce. Y el mundo ahorita está lleno de bastante inconsciencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que generar es la conciencia y me doy cuenta. Y la parte de arriba de la torta, es decir, la tapa, si me lo permiten, el techo que le llamo yo a la habitación, a la casa, al motivo del cambio, es la autocompasión, es decir, mi autoconsideración, que también es en cierta medida un derivado de la conciencia. Si yo fuera consciente de quién soy, pues me trataría quizá mucho mejor. Entonces ya tenemos, digamos, dos elementos muy importantes y también quizá como entregable decir, hay que evitar esfuerzos inútiles. Los esfuerzos inútiles es cambiar al de enfrente. No se cambia al de enfrente. Es mi internet. Perdona, Alex, ¿me estoy escuchando o no? Alex Castillo. Perfecto, perdón. Es que si hay un problema de sonido, es fácil que me pueda cambiar de equipo porque a lo mejor a veces el internet y el equipo falla. Si hay un problema de sonido, se puede deber también a un problema local de señal. Entonces, no necesariamente es la señal desde aquí, pero por favor, me traten de hacer una seña o alguien me pone, por favor, activa su video y me lo hace saber, por favor. Porque yo a lo mejor irresponsablemente me estoy siguiendo como si todo estuviera, como si todo el mundo me estuviera escuchando. Sí, hasta el momento no hemos tenido ningún corte del audio. Muchísimas gracias.
Les pedimos a todos, por favor, revisar su conexión a internet y continuamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y miren, reconozco que, que estoy hablando muy rápido, estoy como escupiendo muchas cosas. No se preocupen, confíen un poquito, vamos a tener mucha claridad en unos minutos. Pero para mí, siempre tengo yo la tentación de transmitir tanta información. Es mucha la información cuando se habla de cambio, de transformación, que nosotros que nos dedicamos a esto, pues caemos en la tentación de dar demasiada información. Y pues sí, es un defecto y una deformación, pero trataré de ser lo más específico y voy a llegar al punto, se los prometo. El darme cuenta y el tratarme bien, tenemos elementos para la transformación. Y luego, ¿qué más sigue? Miren, la alegría, los chistes, el pasársela bien con los amigos, la fiesta está padrísimo. Pero no necesariamente esos son los instrumentos que yo necesito de motivación para el cambio. Es decir, yo no niego las bondades de la alegría, al contrario, la apoyo, yo soy un estudioso del positivismo. Sin embargo, necesitamos que buscar un poquito cosas más profundas, más allá de un momento de alegría, sino hacer de ese momento, el que sea un momento permanente. Entonces, el tema de permanencia, insisto, se convierte en algo muy importante. Estoy viendo mis notas, es que fíjense, ya me adelanté con varias cosas que quería decir, pero le voy a empezar a entrar al grano, es decir, una introducción bastante larga, pero les prometo que nos va a servir para lo que quiero decir ahorita. El tema de sentir. No existen emociones malas. Las emociones son. Y lo que es importante es identificar la emoción y poder salir de ella si así lo decido. Ese es el reto en la inteligencia emocional. Insisto, ya les ahorré muchos libros que hay por ahí. Daniel Goleman tiene extraordinarios libros respecto a inteligencia emocional. Pero es identificarla. No hay una emoción mala. Un enojo no es una emoción mala. Es un amortiguador. Las emociones son amortiguadores en la vida. Si no hubiera emociones, la persona estaría demasiado rígida y el movimiento de la vida lo mataría. Por eso las emociones existen y no hay emoción mala. Lo que sí probablemente no es muy bueno es permanecer en ella. Es decir, ¿se vale estar enojado? Sí, pero quizá lo que no se valga es estar enojado toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que la persona tiene que sentir y tenemos una instrucción muchas veces por debajo del agua, subliminal en muchos sentidos, de que la persona no debe de sentir sino utilizar su raciocinio. Sí, nada más que la persona tiene raciocinio, tiene inteligencia racional, pero también tiene emociones. Y las emociones reprimidas es una energía muy, muy estancada que provoca muchos desequilibrios en la persona, incluyendo desequilibrios de salud, y es una cosa completamente probada. Entonces, ¿qué hay que hacer con las emociones? Pues nada muy complicado, simplemente sentir y se acabó. Sentir, sentir y sentir. Y si llega una emoción, se acepta la emoción y ya aceptada, entonces la gestiono. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo enojado o elimino el enojo? Es decir, yo empiezo a controlar mi sentido emocional, pero no evito que yo sienta algo que me llegó por alguna circunstancia de la vida, por algún susto, por alguna, si lloro en una película, pues qué bueno, y si me enojo porque alguien me dice algo bueno, hay que entender que las emociones existen y están hechas para eso, para sentirlas. Entonces, cuando una persona plantea un prototipo, un nuevo prototipo de cambio, tiene que hacerse la pregunta, ¿qué siento yo o qué sentiría si tuviera esta transformación? Es decir, no basta con decir que voy a transformar algo racionalmente, porque es lo lógico, sino de lo que se trata es que la persona pueda percibir qué sentiría si tuviera dinero, qué sentiría si lograra colocar una venta determinada, qué sentiría si tuviera una familia determinada, qué sentiría si tuviera una relación estable, qué sentiría si tuviera una salud determinada, etcétera. Es decir, el identificar qué siento me parece algo bastante relevante para la persona. No omitir esto de la fórmula va a impedirle a la persona que entre en un proceso de reinvención con un 100% de seguridad. Por eso es muy importante, y yo sé que lo he repetido varias veces en esta charla, la persona tiene que dejarse sentir. Respecto a sentir,
hay algo muy importante. Cualquier persona es bella si se siente bella. Cualquier persona es exitosa si se siente exitosa. Cualquier persona es rica si se siente rica. Cualquier persona es una gran pareja si se siente una. Cualquier persona vende muchísimos seguros si se siente como un gran vendedor de seguros. Es decir, la palabra sentir se convierte en un relevante importante dentro de la fórmula. Más allá más allá de sentir, de pensar, etcétera, vamos a tener que hacer una gestión importante en algunos sentidos de la vida. Y ahí va. Para que exista, vamos a, digamos, a entrarle al tema, y esto es un accionable, lo que voy a comentar. Con base en todo el antecedente que he dicho hasta ahorita en estos minutos, y perdón por tanta prisa que tengo por decirlo, pero aquí viene lo bueno. Esto que voy a decir es algo que pudiera sonar complejo, pero en realidad es muy fácil. Y sí, ha salido en algunas películas, de Matrix, por ejemplo. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo sencillo. Para que la posibilidad del cambio se dé y dejemos de intentar meter un sillón de sala en la cajuela de un bochito, que eso sería la equivalencia de cambio sin considerar lo que voy a decir ahorita, necesitamos crear la posibilidad del cambio. Y la posibilidad del cambio solo se crea si entiendo las realidades de la vida. Y déjenme ser sencillo y simplón. Una cosa es la realidad real, si me lo permite, que son hechos que van de hoy para atrás. Y la otra es la realidad posible o fabricada o deseada o querida o como le quieran llamar. Es decir, esa es otra realidad, pero la sociedad impide que a esto le llamemos realidad. Es decir, realidad es lo que pasa y si te jodes, y si estás mal, estás bien, estás bien. No. Esta nueva realidad tiene que ser considerada en el plano de la vida o en la matrix de la persona. Es decir, si no existiera esta nueva realidad identificada, no hay contenedor que pueda aguantar un cambio. Es muy parecido a decir que si llueve dinero y todo el dinero nada más lo puedo agarrar con mis manos, es muy posible que haya muchísimo dinero lloviendo, pero no lo puedo agarrar todo y no, es muy probable que no me haga rico con ello. Pero si tuviera un gran contenedor, una gran tina, una alberca, un gran terreno donde cae mucho dinero, entonces sí hay un receptor de esos beneficios. Para que exista un receptor, necesito crearlo. Es un proceso de manufactura. No se da de manera natural. Estamos diseñados para poderlo hacer. Por eso hablaba yo de la capacidad al inicio de la charla. La conclusión entonces es cualquier realidad que yo desee, necesito generarla en mi vida como si ya existiera. Es decir, cuando parto del déficit y deseo algo que se vale, no estoy generando una realidad deseada. Es decir, la realidad se da cuando las cosas se consideran como un hecho, independientemente que no lo sean. No estoy hablando que lo sean. Entonces, si yo no fijo en mi realidad la riqueza, la salud, la vida en familia, las ventas, los recursos, los amigos, la sociedad, mi manera de ver el mundo diferente, si no la ubico, entonces no se puede dar energéticamente hablando, porque no está ubicada dentro de un plano. Entonces, me parece muy relevante que la persona, a partir de hoy, pueda crear algo en esa nueva realidad que desea, pero que la considere como un hecho. Es decir, si yo, y perdón que hable de dinero, pero seguramente no es lo más importante, pero es fácil de expresar y fácil de entender. Si yo quiero dinero, tengo que verlo como si ya lo tuviera. O una casa, o un viaje, una pareja, una familia, etcétera. Necesito verlo primero. Por eso los cursos muchas veces no sirven para nada o pasan desapercibidos en la persona, le pegan un poquito, pero al otro día están como si nada hubiera sucedido. Por eso las empresas gastan, los departamentos de recursos humanos gastan mucho dinero en cursos que pues, no cuajan, es decir, no hay pegamento para ellos. Ese nuevo conocimiento, ¿cómo va a estar si la persona no está abierta, no tiene ubicada un proceso de cambio de aprendizaje en su plano? Y por eso hay que generarlo. Es muy importante que la persona lo genere. Y estamos acostumbrados a escuchar, ver para creer. Pues es muy importante en un proceso de reinvención
que desafiemos esa frase y la desafiemos con creer para ver. Esa es la frase que yo creo que debe de quedarse también como un entregable de esta charla. Es creer para poderlo ver. Entonces, creer y crear se parecen esas palabras y es muy, muy importante crear una nueva realidad. Ese es el nuevo prototipo del que yo hablaba. Hay que crearlo con santo y seña. No importa si es casa blanca, y si es de 2 pisos, si tiene 5 puertas, si tiene lo que sea, necesito imaginarlo de manera concreta y ubicarlo en mi realidad como si ya lo tuviera. Es un ejercicio de decisión. No crean que es muy complejo, pero la gente si lo rechaza de inicio, pues entonces está rechazando una gran posibilidad de cambio. Siguiente. Crear sentido de certeza es justamente mi punto. Si nosotros tenemos certeza de que voy a colocar, de que voy a vender, de que voy a hacer, de que voy a lograr, esa certeza es equivalente a la certeza de que cuando yo siembro una semilla sé que va a crecer a una planta ahí. Ese es exactamente el nivel de certeza. Es decir, la certeza se da desde que yo siembro la semilla porque es natural que vaya a crecer una planta. De la misma manera y de esa manera tan natural debemos de tener en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestra mente ese nivel de certeza. Menciono yo corazón, aunque suene muy romántico, pero como ahí está la parte energética más importante de la persona no nada más debe de pensarlo, también debe de sentirlo. Ese es justamente el tema donde entra el corazón. Entrando en materia y hablando de que nosotros somos seres integrales y somos una comunidad, me parece que para entrarle al cambio, primero hay que diseñarlo y tiene que ser un diseño sencillo que puede eventualmente ir cambiando. No se preocupen porque no somos creadores de esa realidad alternativa, si me lo permiten. Entonces, tenemos la realidad, a lo mejor estoy enfermo, a lo mejor no vendo, a lo mejor tengo un problema personal, etcétera. Ok, esa es una realidad que va de aquí para atrás. Sin embargo, la realidad nueva va a ser una persona diferente. La misma persona esencialmente, pero con circunstancias creadas para ella diferentes. Eso es la ley de la atracción. También ya les ahorramos aquí leer los libritos del secreto, de la ley de la atracción y todos esos que son muy comerciales. La ley de la atracción lo único que te está diciendo es que tienes que crear esta realidad paralela en tu vida. Y entonces la posibilidad de que se dé es prácticamente asegurada. Si la persona no entiende esto, y desgraciadamente esto no lo enseñan en todos lados, y pueden ver el secreto y pueden leer el libro y leyes de atracción, 20,000 cosas, y ni siquiera nos queda claro, pues es así de claro. Y ese proceso de manufactura se fabrica como con la mente y con el corazón. ¿Cómo me sentiría haciendo esto? Lo diseño como si ya estuviera. Y es más, déjeme ir un poco más allá. Se vale pedir, ¿eh? Yo no estoy hablando de que no se pida, pero también se vale agradecer, como si ya sucediera. Entonces yo agradezco que tengo esto, agradezco que soy un buen padre, agradezco que esto, agradezco que tengo dinero, agradezco, porque el agradecimiento tiene una inferencia mental y espiritual y del corazón de que eso ya ocurrió. Entonces la realidad se empieza a transformar en las personas. Hablaba yo de integralidad, me estoy ya saltando mucho porque ya sé que me van a presionar un poquito con el tiempo, pero quisiera también decir un entregable más. El secreto está en el proceso y no en el resultado. La sociedad nos ha llevado a generar en las personas resultados. No das resultados, no sirves. Sin embargo, si nosotros omitimos el proceso de la fórmula, es muy difícil que un resultado se dé. Es decir, si bypasseo el proceso y me voy directamente a enfocarme en el resultado, la persona pierde foco en el proceso. Y el secreto está en el proceso, en lo que estoy haciendo ahorita, en los avances chiquitos o grandotes. Es decir, el éxito de la persona, que lo define ella misma, porque el éxito tiene acepciones diferentes, es una inferencia que, si bien es diferente en las personas, no tiene dimensiones, es decir, no es un tema de tamaño. Es decir, si nosotros, no importa la edad que tengamos los que estamos aquí, pero estamos aquí, estamos en la oportunidad, hoy es día 25 de junio, estamos vivos, estamos con cierta salud para estar metidos en un Zoom. Eso a mí me parece un logro relevante, es decir, hay muchos avances en la persona, eso nos hace de alguna manera exitosos. En el proceso, en lo que haga, en la llamada, en mi
en mi posicionamiento está el secreto y eso seguramente me llevará a tener un determinado éxito. Y si el éxito no se diera o el resultado no se diera, como yo lo hubiera esperado, eso no omite el haber gestionado un proceso. Y entonces aprendo del proceso, hago modificaciones y entonces me sigo a otra etapa para poder conseguir resultados. Pero no podemos omitir el proceso en la vida de una persona. Siguiente, concreto y siguiente entregable. El siguiente entregable es la actitud. La actitud está más relacionada con la emoción, menos relacionada con la mente racional. Por eso la actitud es tan relevante, porque es energéticamente potente. Si la persona decide, porque es una decisión la actitud, no es circunstancial, es completamente decisional. Casi todos los aspectos de la vida son decisionales, muy pocos son circunstanciales. Entonces la persona va a tener una potencia energética suficiente para generar el cambio que se le antoje. Si la persona solamente utiliza su intelecto para ello, no energéticamente no será suficiente y va a ser muy difícil que convenza al de enfrente. Si nosotros tenemos una actitud, el de enfrente lo nota y es un tema de energía que incluso por el propio Zoom se puede dar. Es decir, no la tengo que tener enfrente. Imagínense la potencia que puede tener frente a un cliente el tener una actitud. Y esta actitud que cada quien la defina, pero es una actitud de un optimismo inteligente. No importa la crisis, yo no puedo estar lamentando y hablando del famoso virus toda la vida frente a un cliente, sino mostrarme positivo y lo que hay que hacer con un entusiasmo, con una energía y con una pasión, todo eso engloba la actitud. Y es muy poderosa, el cliente lo capta y el cliente crea un puente, crea un bond. La persona, los clientes quieren ver a agentes de seguros positivos, entusiastas, con una actitud, no con razonamientos nada más. Insisto, razonamientos no son suficientes para convencer al de enfrente, pero la pura actitud, aunque se callaran la boca frente a un cliente, el cliente es el que percibe ese tipo de cosas. Me están presionando con el tiempo, pero no, ustedes aguanten tantito. 4 aspectos de la vida, ya voy, tocayo. 4 aspectos de la vida que hay que cuidar. Mente. Nos tenemos que enfocar, tenemos que definir qué quiero y la mente no trabaja con generalidades. La mente trabaja con particularidades. Si quiero dinero hay que decir cuánto y cuándo. Si quiero viajar necesito saber a dónde. Si necesito una pareja, ¿qué características? Es decir, si quiero ser un buen padre, ¿qué significa para mí ser un buen padre? Bla, bla, bla. Entonces tenemos que definir lo que queremos, dejar que los pensamientos pasen como si fueran troncos en un río. Dejen que el pensamiento venga, no importa, gestiónenlo y por supuesto dejarse sentir. Y ese es, digamos, el tema de la mente. Luego el tema del cuerpo. El tema del cuerpo es relevante. Si una persona no tiene una infraestructura básica de salud, va a ser muy difícil que entre en un proceso de cambio. Esa infraestructura de salud, y voy a hablar brevemente, hidratación adecuada. Hay que tomar mucha agua, abusados. El agua pura y todas esas aguas no tienen minerales y si la persona no tiene minerales, no tiene energía fluyendo en su cuerpo. Ahí es donde vienen las enfermedades. Entonces no nada más es tomar agua, hay que tomar agua, pero hay que ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal del Himalaya. No se sale el agua, no se preocupen. Consigan sal del Himalaya, la venden en todos lados, que no tenga ni flúor ni yodo, por favor. Y ponen una pizquita y se toman. Entonces hay que estar muy hidratados. Alimentación natural, eso ya creo que todos lo sabemos. Ya sabemos el tema de los lácteos, ya sabemos el tema de las harinas, de los azúcares, de los refrescos de dieta. Olvídense de las sodas, hay que dejarlo. Y es una prueba que podemos hacer para ver cómo la persona se siente después de todo esto. Malísimas los refrescos de dieta, malísimos porque tienen una implicación fisiológica relevante. Y finalmente hay que tomar un poco de sol, sobre todo en estas épocas donde el sistema inmunológico tiene que estar fuerte. Hay que tomar un poco de sol, hay que salir un poco de sol. El confinamiento evita que estemos en el sol. Yo sé que hay que tomar corresema el tema del sol porque hay personas que son muy delicadas, bla, 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 pero el sol es relevante. El sol no está ahí de adorno, el sol es importante, la energía solar es importante. Y finalmente pisar tierra. Hay que pisar tierra para poder tener flujo energético. Esas son las partes, digamos, más básicas para el tema del cuerpo. El tema de las emociones, ya lo dijimos, hay que sentir y no hay que evitarlo. En el tema del espíritu también es relevante. Yo no hablo de religión, pero sí hablo de conexión de algo que es más importante. La gente tiene que saber qué hace aquí, cuál es su propósito. Es decir, tomar las cosas con un poquito más de ligereza mental y una más fortaleza emocional, y creo que eso nos pudiera llevar al otro lado. Conclusiones. Ya toca yo, ya termino. Conclusiones. Me voy a cambiar de lentes porque no leo nada, entonces
La verdad es que no he leído nada porque no veo. Listo. ¿Cómo hacer un agente de seguros exitoso? Digamos, eso sería la parte central de todo esto. Y entonces a lo mejor me hubiera saltado todo lo que acabo de decir en una hora y decir lo siguiente. La persona es exitosa cuando se sabe exitosa y se cree exitosa. Entonces, un agente de seguros exitoso es aquel que se percibe como uno. ¿Qué es primero? El éxito que tenga un agente de seguros o que en la mente y en el corazón, ya dijimos que el corazón es relevante, sentirse exitoso frente al cliente. Entonces, primero soy rico en la mente y en el corazón y luego en el bolsillo. Primero soy saludable en mi cuerpo, en la medida que lo tenga en la mente y el corazón, y entonces refleja la salud y así sucesivamente. Primero soy una extraordinaria pareja, si así lo percibo en mi mente, en el corazón, etc. Es decir, el orden es relevante. El agente de seguros exitoso tendrá que determinar qué es éxito para él, pero saberse como uno. Ahí voy. El cliente no necesita bien y de buenas. Eso ya lo comentamos. ¿Y a quién le vendo? Nosotros tenemos que identificar. Miren, el tema de los seguros, y se los digo como cliente, el tema de los seguros es un tema complejo. Es un tema, cuando suena el teléfono de algún banco y es una persona que pretende vender un seguro, la verdad, inocentes criaturas no lo hacen bien. Es decir, nadie quiere un seguro, pero todo el mundo quiere confianza. Hay una analogía muy breve de que alcen la mano quien quiera que le laven las alfombras en su casa. Nadie alzó la mano. Es decir, el vendedor de servicios de limpieza, pues no vendió nada. Y luego alguien le dijo allá afuera, no, es que así no se vende. Entonces luego regresa y le pregunta, ¿quién quiere seguridad? ¿Quién quiere salud para sus hijitos? ¿Quién quiere vivir en un ambiente saludable en su casa y vivir muchos años con salud y bla, bla, bla? Y el 100% de las personas levantó la mano. Entonces, creo que en el tema de seguridad, en el tema de seguros, la confianza, la venta de confianza, la venta de salud y la venta de paz me parece algo relevante, pero primero lo negociamos con nosotros. Antes de ir con un cliente, primero negocio conmigo, me creo en lo que estoy haciendo, en lo que estoy vendiendo, y entonces creo la realidad que el cliente va a captar. Y el tamaño sí es importante para la persona. Es decir, el tamaño de mi persona es relevante y entonces sí determina de qué tamaño son sus ventas. Es decir, la venta no la determina ni el mercado, ni la familia, ni los vecinos, ni los colegas, ni la competencia, ni la sociedad. Ahí no está el reto del tamaño de un agente de seguros exitoso. El agente de seguros exitoso, el reto está en su propio tamaño, de acuerdo a su propia consideración. Y con eso, finalizo con la responsabilidad. Ya toca, ya es un tema de responsabilidad. Entonces está fácil, porque si es responsabilidad, entonces me corresponde a mí. Y responsabilidad tiene una definición importante de que nadie va a venir. Es decir, no hay ni circunstancia, ni pareja, ni hijos que vayan a resolver algo que a mí me corresponde. Entonces, entender la responsabilidad como algo que me corresponde primero y que nadie va a venir a auxiliarme en ese sentido, entonces creo que le entramos al tema del cambio de una manera muy ligera. Y hablando de ligereza, lo último que voy a mencionar el día de hoy, a reserva de algunas preguntillas por ahí, es el tema del perdón. Es decir, hay que transitar ligeros en el cambio. Pesado va a ser muy complicado porque no vamos a llegar muy lejos. Tarden de cargar piedras a correr y va a ser complicado. El perdón es una actitud unilateral. No necesitan a la otra persona. Y no es que se lo merezca o no, pero yo sí me lo merezco. Entonces, es muy importante el que dejen ir. El dejar ir es lo que es perdonar, independientemente que haya merecimiento de un tercero o no lo haya, si hay un merecimiento personal. Y eso no obliga a olvidar. Es decir, la memoria es una cosa y el perdón es otra cosa. Entonces, el perdonar creo que es una buena mecánica para que la persona pueda viajar más ligero. Y entonces, pues lo único que nos resta es tomar la decisión y darle el tamaño al éxito que nosotros queremos. Listo, tocayo. Súper, padrísimo, tocayo. Muchas felicidades. Tengo hasta la boca seca, ni agua tomé, pero me presiona mucho. Y bueno, ya se dieron cuenta que soy un apasionado del tema y hay tantas posibilidades de hacerlo que pues uno le entra, le gana la pasión. Sí. Muchas gracias por su atención. A mí me gusta más que sea interactivo, pero pues por razones de logística y de protocolos de una charla de esta naturaleza, pues eso no es fácil. Muy interesante todo lo que nos compartes y bueno, se ve que eres un apasionado definitivamente de todo esto y que tienes mucho conocimiento por dar y bueno, pues aquí tomamos bastantes ideas
y con que creo que apliquemos una en nuestro día a día a partir de este momento, pues eso va a ser lo más importante, que no se quede en el tintero nada más. Me gustaría que abriéramos pues una sesión breve de preguntas y respuestas para que puedas resolver algunas dudas, algunas inquietudes o expandir algún tema. Si quieren y nos Encantado, ayudan, prometo ser breve. si quieren y nos ayudan a escribir sus preguntas en el Entonces, chat. ¿qué hago, tocayo? ¿Me meto en chatear? Chat. Si quieres, aquí te las vamos leyendo y te las vamos haciendo. Bueno, si mejor tú dices, tú la eliges y mejor. Venga, Exacto. con gusto, con enorme gusto. Hay varios comentarios, muchas personas te están felicitando. Marisela Mora, Muchas gracias. Perdón por la pasión, amigos. Perdón por la pasión. muchas gracias por transmitirnos tu energía y conceptos. Elena Gutiérrez, excelente plática, felicidades. Samuel Figueroa, muchas gracias. Jorge Pereo, ¿podrían compartir los datos de contacto del expositor? Sí, mira, no estaba yo preparado, pero como ustedes comprenderán, mi formato técnico no es muy eficiente, pero aquí está la mejor manera quizá. No se ve, No se ve, ¿verdad? por el fondo. Habría que quitar el fondo, sí. Hay que quitar el fondo para que se vea. Igual yo los anoto aquí en el chat para que los tengan. Listo. No, está fácil. Este es mi nombre y este es mi correo. En mi opinión, perdón, lo que más funciona es el correo porque el correo te permite tener orden y no se pierde nada. O sea, el correo siempre está ahí. Entonces, con enorme gusto, nada más basta con que den la referencia de Agmes, es suficiente para que yo pueda identificar quiénes son. Con enorme gusto tendré el placer de resolver alguna duda, de recomendar algo para leer, algo adicional. Créanme, está con enorme gusto, es mi pasión y con gusto me contactan y sin ningún tipo de compromiso me dicen lo que quieran y con gusto le entro y resuelvo cualquier cosa y si no la sé, la investigo con gusto. Padrísimo, tocayo, muchas gracias. Ya la pusimos en el chat, Alejandro Andrade, a andrade@neurocambio.mx, para quien requiera más información y le puedan contactar con mucho gusto. Jaime, muchas gracias por su interesante charla, doctor Andrade. Bueno, aclaro porque es muy pretencioso eso de doctor. A ver, doctor en medicina no soy. Tengo un doctorado honoris causa por unos trabajos, justamente por estos trabajos de transformación, pero eso no me acerca, pero agradezco mucho la distinción de Alejandro y Benjamín. Una aclaración que me parece humilde e importante. Gracias, tocayo. Teresa Tolentino por ahí nos pregunta, ¿qué libro recomiendas para profundizar un poco más el tema de la neurolingüística? Mira, como no sé mover las cámaras, pero ahí tengo como unos 200 libros que tengo ahí enfrente y que no es que los lea todos, de ahí voy sacando, pero con gusto si me contacta mi correo, podemos darle algo de información. Yo no soy muy fanático de la programación neurolingüística porque no sirve si no está integral justo lo que acabamos de hablar el día de hoy. Es decir, solita no va a ser mucho en la persona. Conozco mucha gente expuesta a temas de programación neurolingüística que no vivió ningún cambio permanente en su vida. Y bueno, la explicación no es tanto que falle el PNL, sino lo que falla es que no se están tomando más cosas en consideración. Francisco Aguilar comenta, en los momentos de incertidumbre y baja de ventas adicional a esta cátedra increíble, ¿qué estrategias puedo implementar para que mi mentalidad me lleve de la mano a los resultados exitosos inmediatos? Si pudieras así como tal vez unos 5 puntos, tocayo. Listo. Repetir algo que mencioné es, si yo me enfoco nada más en los resultados, como son mutuamente excluyentes los enfoques, si me enfoco en A, no me puedo enfocar a B, al menos no al mismo tiempo, me parece muy relevante como que la persona se relaje un poco. Por eso yo quería que esto fuera una cosa muy relajada. Es decir, yo creo que cuando la persona se relaja y empieza como que a fluir un poquito, como que no angustiarse por lo que está pasando ni por lo que pueda pasar, entonces ya entramos a un terreno donde la persona está bastante permeable para lo que viene y enfocarse en el cambio, es decir, qué quiere la persona, qué identifica como éxito la persona. Si el éxito es vender, en este caso, pólizas, seguros o inversiones y todo
lo maravilloso que puede hacer un agente de seguros. Entonces, perfecto, definámoslo, ponerlo por escrito y visualizarse así. Es decir, si yo tengo, miren, conozco un cliente que no tiene presupuestos de ingresos. Y yo le preguntaba, ¿cómo no tienes presupuesto de ingresos? Me dijo, es que si pongo un presupuesto, entonces me voy a limitar a él. Y ahorita lo que ha pasado, eso pasó hace algunos años, creo que ya es complicado hablar de eso ahorita, pero él lo que decía es, mentalmente me fijo en una cifra. Es lo que pasa con los vendedores cuando tienen asignado un presupuesto. Es decir, llegan al presupuesto, a veces lo rebasan un poquitín, pero no crean que mucho. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ahí está su límite. De la misma manera, si yo creo que nada más puedo correr 5 kilómetros. Pero si me mentalizo que yo puedo correr un maratón, porque yo lo hice. Yo corrí 2 maratones y era algo prácticamente imposible. Yo digo, ni 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que pasé de 0 a un maratón, que son 42 y pico de kilómetros? Es un tema mental. Entonces, aprendí que ese tipo de esfuerzos no nada más es un esfuerzo físico. Es decir, la ley del esfuerzo es una falacia, es una mentira, cuando menos no sola. Entonces, si una persona quiere ser exitosa en este contexto, no es nada más el esfuerzo y el echarle ganitas, porque eso no va a jalar. Entonces, además de las ganitas, tengo que ubicarme en ese nivel de éxito que yo determino como si ya sucediera. Y le bajo 2 rayitas, me enfoco en el proceso, veo desde la llamada que tengo que hacer o el Zoom que tengo que hacer y me olvido un poquito del agobio que puede tener la carga de un resultado. Esa es la recomendación que yo haría. Le bajamos 2 rayitas y ya. Funciona bastante bien. A todo, a todo. Por aquí hay otra pregunta, Alejandro, de parte de Elena Gutiérrez. Te pregunta, Hola, ¿cómo Elena. no desmotivarnos si el proceso no es correcto y no tenemos resultados? Pone aquí, puedo imaginarlo y sentirlo, pero puede llegar fácilmente la frustración. Claro, excelente pregunta y sucede, bienvenida, sucede bastante, pero nos ubica en el proceso del cambio justamente. Y la frustración es parte del proceso. Y a veces es un poquito de intento y error. Es decir, qué me funciona y qué no me funciona y cómo me siento después de eso. Por ejemplo, si yo hago una llamada y por el hecho de hacer una llamada a un cliente, independientemente si me compró o no me compró, y me mostré bien y me sentí a gusto conmigo mismo, ese simple proceso es una subida de escalón, independientemente de que tenga el resultado o no, pero me voy acercando hacia el resultado. Es decir, el agobio del resultado puede ser muy pesado y está bien, hay que asimilarlo y hay que aceptarlo, pero la negociación, Elena, y esa es mi opinión, la negociación es primero conmigo. Hay un libro, el negociador número 1, el gurú de la negociación del mundo, lo pueden googlear, se llama William Ury. Este señor Ury, que ya está grande, pero que ha asesorado gobiernos de todo, sacó un último libro, el último que sacó. Y habla de negociación, pero ahora él dijo que este debió haber sido el primer libro. Es negociación conmigo mismo. Es decir, yo entro a una negociación conmigo mismo antes de negociar con un cliente. Es decir, me convenzo yo de las maravillas de lo que yo estoy ofreciendo y entonces pueden comprar un libro, se llama Obtenga el sí con uno mismo, así se llama el libro, es la traducción en español. Yo he ido a conferencias de este señor y hablaba mucho de negociación y hagan y tornen y vamos a cursos de liderazgo y todo el mundo, sí, muy bien, pero pues no pegan y no pega porque yo no he hecho una negociación conmigo mismo. Entonces yo lo que le recomendaría a Elena es negocia contigo mismo, convéncete tú y ya. Y de ahí solito el proceso se va a dar. Y si me equivoco en el proceso y crea una frustración, al menos es una llamada de atención que hay que cambiarlo. Bendito sea Dios. O sea, qué bueno que eso suceda. Gracias, tocayo. Hugo Y Alberto. me puede contactar, Elena, me puedes contactar cuando quieras por mi correo y con gusto abundamos en el tema. Padrísimo. Hugo Alberto dice, es decir, para lograrlo, primero tienes que desearlo. No solo desearlo, sino saberlo. Es decir, deseo, creer, saber, son cosas diferentes. Cuando me dicen yo no creo en lo que tú dices, bueno, yo con debido respeto respondo, pues esto no es de creer, mi amigo, pues esto es de saber o no saber. Se creen otras cosas, pero en estas metodologías son metodologías científicas. Es decir, el desearlo es muy importante. Ahorita nos están diciendo que pasemos, olvídate de pensarlo, hazlo. Olvídate del proceso, resultados, etcétera. Esa es la tendencia de los mercados, es la tendencia de la sociedad. Pero perdóname, para que yo logre un resultado necesito entrarle a un proceso. Para que yo logre una acción necesito pensarla primero.
Para que yo cree algo, pues necesito inventarlo en mi mente y etcétera. Es decir, se vale ser idealista, se vale crear y se vale hacer cosas. Nada más, no solamente desearlo, sino ubicarme como si ya existiera eso. Es decir, una persona rica, por ejemplo, con dinero es muy fácil. Para que una persona tenga dinero, necesita crear una infraestructura para que exista y un contenedor para poderlo recibir. Si no, lo juro, es imposible. Vean a todos los boxeadores, casi de todo el mundo, que son gente que no tienen una mentalidad de riqueza y se han quedado en la miseria la mayoría. ¿Por qué? Porque no tienen cómo retenerlo. Y esa retención consiste en crear una realidad de que yo soy rico independientemente que tenga dinero o no. ¿Qué es primero? Primero me considero me considero exitoso, entonces claro que lo tengo que desear, pero también me tengo que ubicar ahí. Es decir, y si el deseo, adelante con los deseos, pero por favor que no sean genéricos. Desear ser una buena pareja no es suficiente. La mente no capta, se le resbala, no se pega. ¿Qué es ser una buena pareja? Pues dedicarle tiempo y escuchar a mi mujer. Eso es concreto. ¿Qué es un deseo? Bueno, pues yo quiero una motocicleta anaranjada, modelo tal. Perfecto. Eso es concreto y acerca mucho a la persona de la misma manera que si tienes una cita con el médico, programada, con ubicación, con hora, con día, a decir, necesito ir a ver un doctor. Así como una cosa genérica. Pues, eso no te acerca a ver al médico, pero la cita sí te acerca a ver al médico. Esa es la analogía. Y con gusto me puedes mandar un correo y alisamos el tema al 100%, lo prometo. Bien, a todo dar, tocayo. Pues hemos tenido muy buena respuesta con este webinar. Llegamos a ser casi 100 personas conectadas. ¿En serio? Plática, sí, muy Gracias. buena respuesta. Lo aprecio mucho. Mucha participación, hay muchas preguntas. Si quieren, vamos a darle opción a otras 3 preguntitas. Ya vamos desfasados unos 15 minutitos, pero agradecerles a todos su tiempo y su participación. Estamos muy contentos y que sigan mostrando aquí interés. Dice Jorge Peredo, mucho de lo que somos es por lo que hemos aprendido y escuchado desde niños. ¿Cómo cambiar esa realidad o ese condicionamiento? Sí, es una pregunta muy importante y eso tiene que ver mucho con el subconsciente porque todo se guarda en el subconsciente. El 95% de la persona, de su actuar diario, proviene del subconsciente y no del consciente. Entonces, querer algo, desearlo es suficiente, la verdad es que no. Todos nacemos con la misma infraestructura, en términos generales. Esa infraestructura se va modificando de persona en persona, dependiendo de lo que viva, especialmente entre 0 y 7, 8 años de edad. Más o menos ahí suceden cosas donde la capacidad puede verse comprometida, pero, perdón, la habilitación de cosas o deshabilitación de cosas, pero la capacidad se mantiene intacta. Entonces, el poder hacer cambios profundos se requiere de accesar al subconsciente, pero yo creo que antes de llegar a esas sofisticaciones, porque es todo un proceso, yo conozco un proceso que se llama Método Integra, que permite hacer cambios inmediatos en el subconsciente de una manera completamente indolora, es una cosa bastante estudiada, viene de España, pero antes de meternos con eso, yo creo que debemos de gestionar mejor primero nuestra conciencia y poner en orden qué queremos, qué prototipo de persona, en quién nos queremos convertir, dónde quiero trabajar, a quién le quiero vender, qué quiero hacer de mi vida, etcétera, y ponerlo incluso por escrito si quieren, con algo muy sencillo, en un papel, y asimilarlo. Es decir, si la persona llega a asimilar eso es suficiente motivación para empezar a ver que si yo me voy a dar un trago de algo, por ejemplo, de una Coca-Cola, pues está bien, yo estoy diciendo que no, nada más tienes que saber qué te estás tomando. O si te vas a comer una concha, perfecto, saberlo, pero también considerar de que te amas. Y si te amas, a lo mejor consideras no tomarte la Coca-Cola, a lo mejor si te amas, consideras no juntarte con tal persona que hace que hagas una cosa que no debes de hacer, etcétera. La persona va adquiriendo conciencia. Una vez gestionada la conciencia, entonces nos meteríamos a temas más profundos. Pero yo creo que con eso es suficiente para generar un ambiente de cambio. Bien. Consuelo García dice, Alejandro, si ya detecto que estoy bloqueada en cuanto a tomar acción para hacer lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos, ¿qué hago? ¿O qué puedo hacer? Me doy cuenta, pero no avanzo. Mira,
Eso, bienvenida. Yo creo que nos pasa al 100% de lo que estamos aquí, independientemente de que lo digamos o no. Y sí, es parte de ello. Mira, yo tengo una recomendación muy específica y concreta para temas de bloqueo o desbloqueo. Sí hay bloqueos muy profundos y eso, igual necesitarían la intervención de un profesional, de un terapeuta y eso, pero que en principio yo creo que hay miles de recursos que podemos hacer y que pueden funcionar. Uno de ellos es la respiración. No estoy hablando de la respiración fisiológica porque esa es obvio que la tenemos y no ya estaríamos muertos. Me refiero a la respiración atenta o la respiración psicológica, en fin, tiene muchos nombres y es muy fácil. La más fácil es 4x4. 4 adentro, 4 fuera, punto. Pero que sea continua. Es decir, si yo en un ratito, en 1 minuto o 2 minutos, me dedico a respirar 4 segundos inhalar y 4 segundos exhalar, se puede ser por la nariz o por la boca, no importa, porque la inhalación siempre es por la nariz, la exhalación como quieran. Entonces eso relaja mucho a la persona, es decir, la ubica, es como si tomara varios ansiolíticos. Es decir, tiene un efecto tan poderoso la respiración que neutraliza a la persona y tiende a desbloquearla nada más por el hecho de respirar, porque como que se le despeja la mente y le empieza a subir agua al tinaco, si me lo permiten la expresión, porque el ritmo cardíaco se estabiliza con la respiración. Entonces, como que todo entra en un balance y la persona ahí puede entrar a un destrabe. Yo aconsejo mucho que la persona escriba, porque cuando una persona escribe, saca lo que tiene en la mente que le puede estar agobiando y bloqueando y lo pone en un papel. Es como si descargaras algo en un USB y liberaras memoria de tu computadora. Es igualito. Eso funciona también muy bien. Escribir, respirar y bajarle 2 rayitas al tema. Es decir, el cambio va a venir en la medida en que me ubique en él y que sienta en él. Es decir, no es un tema, quizá pueda ella tener un exceso de pensamiento, un exceso de racionalidad, porque somos bien inteligentes. Esa es la verdad. Hay mucho recurso acá enfrente, que está el cerebro prefrontal, donde está toda la razón. Bueno, pues entonces bajarle 2 rayitas, sentirlo más, es decir, dejarse respirar, dejarse relajar y dejar de apretar tanto la panza. Gracias, Que me contacte con gusto, todo el mundo encantado de recibir sus correos para abundar en el tema. Muchas gracias, tocayo. Gracias. Por último, Cas nos pregunta, ¿cómo se puede profundizar en el tema de desactivar el juicio? Por voluntad, mis queridos amigos. Es decir, yo había dicho que la vida es más decisional que circunstancial. Cuando la persona cree que es circunstancial, crea esa realidad circunstancial y entonces, pues todo está saboteado. Es decir, somos muy poderosos para crear realidades. Entonces tenemos que crear otra. Entonces, ese cambio de realidad me parece relevante. Es decir, no podemos casarnos con un concepto y no estar abiertos a casarnos con otros. Entonces, en mi opinión, es el aligerar un poquito el tema. Yo insisto mucho en el tema de creación de nuevas realidades. Si yo creo que todo es circunstancial, entonces mis decisiones no sirven, no son útiles para un proceso de cambio. Pero si invierto la fórmula, es decir, mi decisión es la que me lleva a hacer algo, es decir, decidiéndolo. O sea, la respuesta es así de concreta. Y decidir es un proceso de manufactura. Es decir, no se tiene por qué dar de manera natural. Es forzado el tema. Miren, nos han hecho, como decían por ahí, pues hemos tenido muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Hemos sido golpeados mucho por la vida, en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues ahora necesitamos un esfuerzo, digamos, contrario. Pero no es un esfuerzo físico, es un esfuerzo decisional. Yo decido a partir de hoy entrar en un proceso de cambio y ser un agente de seguros exitoso en un proceso de reinvención 2020. Si esa es la decisión, esa es. Y me la reitero y entonces yo soy una persona exitosa, defino que ser una persona exitosa, lo escribo y entonces decido. No se va a dar de manera natural, desafortunadamente, porque ya lo vimos que así no funciona. No es natural el tema. Y con gusto, contáctame y con gusto lo comentamos un poquito más a fondo. Alex, muchísimas gracias. No, al contrario. Todavía sigue conectada muchísima gente. Gracias a todos por su tiempo, disposición y por estar aquí presentes. Ya por el solo hecho de participar en webinars así, pues se nota que se quiere realizar ese cambio para ser mejores en lo personal, en lo familiar, en lo profesional.
Y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y Ojalá tenemos y que puedan- ayudarnos y para eso estamos, ¿no? Somos compañeros de ruta todos y aquí estamos y encantados, honradísimo con la presencia de todos ustedes y los felicito porque están en una profesión muy bonita, muy retadora y creo que ahora van a tener muchísimas oportunidades, ojalá, y podamos verlas y aprovecharlas, ¿no? Seguro que sí. Listo. Gracias, Alejandro. Yo por mi parte, Al pues contrario. agradecerte mucho. Decías al inicio que no eras motivador, pero pues yo acabé muy motivado y me parece que muchos aquí también. La verdad es que transmites lo que predicas. La verdad es que fue muy enriquecedor. Estoy seguro que para todos. Y pues bueno, agradecerte que hayas dedicado este tiempo para todos nosotros. Arrieros somos y en el camino andamos y con gusto estaré cerca de ustedes. Con gusto, con todos. Muchas gracias. Los vamos a invitar a todos a responder una encuesta de satisfacción, por favor, de todos nuestros webinars. La idea es que puedan obtener acceso a este tipo de contenidos, que sigan fortaleciendo su carrera, su preparación. Entonces, nos sirve mucho también su retroalimentación. Se los agradecemos mucho. Excelente. Y preparados para la segunda parte, amigos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Tocayo. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Buena semana.